Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a reflexionar sobre un tema muy importante en la vida del cristiano. Vamos a hablar de la fe y luego vamos a hablar de los pecados contra la fe. Como leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice el autor de la epístola a los Hebreos: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La fe es la prueba de las realidades que no se ven. ¿Verdad, hermanos, que en nuestra fe hay muchas realidades en las cuales creemos, pero que no vemos? Cuando yo estoy adorando al Santísimo en la iglesia y veo el Santísimo expuesto sobre el altar, no veo a Jesús presente en la hostia santa, pero yo creo que Él está ahí por la fe en su palabra. Porque Él me ha dicho: tomen y coman, este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía. Y mi fe es prueba de las realidades que no se ven. Y así, hermanos, la fe nos invita a caminar sin tener la seguridad matemática, la seguridad física de lo que pasa. Y así el carisma de la fe también nos obliga a caminar sin tener la certeza absoluta de lo que hacemos. Cuando hablo de la fe que es una virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad. Y cuando hablo del carisma de la fe, es un grado de fe, el grado de la fe que no duda, la fe capaz de trasladar montes, dice el Evangelio. El carisma de la fe es uno de los carismas que el Señor está renovando en la iglesia de hoy. Pero lo que debemos buscar primero es la fe como virtud teologal. Y lo que necesitamos no es solamente creer en la existencia de Dios. Eso es muy fácil, creer en la existencia de Dios. Todo ser racional que comienza a reflexionar sobre las maravillas de la creación, que ve los detalles, las bellezas en la creación de una flor, por ejemplo, o que mira los ojos de un niño tan hermosos, no puede decir: eso salió de la nada. Aún los filósofos paganos del tiempo antiguo creían en la existencia de un ser superior. Y esta fe, todo ser racional que utiliza su inteligencia para reflexionar sobre la realidad del mundo, descubre que este universo maravilloso no ha salido de la nada, tiene que tener un creador. Pero esta fe en la existencia de Dios no basta para yo salvarme. Si la fe en la existencia de Dios fuera suficiente para salvarnos, Satanás estuviera salvado, porque él cree en la existencia de Dios. Como dice Santiago en su epístola capítulo 2, cuando nos dice Santiago en el versículo 19: tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Los demonios creen que Dios existe. Ellos creen tanto que luchan de día y de noche entre nosotros para destruir el reino de Dios. Así que la fe que necesitamos, hermanos, no es tan solo la fe en la existencia de Dios. La fe que necesitamos es la fe en la palabra de Dios. Creer
que lo que Dios nos dice es verdad. Y cuando tomamos la palabra de Dios en serio, Dios nos toma en serio. Debemos creer en la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo eterno del Padre. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y cuando vemos amigos que pretenden seguir otros caminos, por ejemplo los testigos de Jehová, los discípulos de Mu, que abandonan a Jesucristo y quieren llegar al Padre por otros caminos, debemos recordarle la palabra de Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. La fe, para ser personal y contagiosa, debe ser una experiencia, un acontecimiento, un encuentro. Como nos decía el Papa Juan Pablo II en su pasaje en la Catedral de Santo Domingo, cuando iba a Puebla, nos daba una conferencia a los sacerdotes y religiosas sobre la fe. Y él decía, la fe no es el fruto de un bagaje científico. Por más que yo estudie, yo no voy a conseguir la fe en Dios y en su palabra a través de un esfuerzo de estudio. La fe es un don gratuito de Dios, pero es un don que se consigue en la oración. Pedid y se os dará, nos dice el Señor. Y si mi fe es muy pequeñita, muy fría, yo tengo que hacer como el padre del hijo epiléptico del Evangelio, que decía, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Debo pedir que crezca mi fe cada día. Y el Señor responde a mi oración. Entonces, hermanos, hay que creer en la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos. No dudar de lo que Dios me ha dicho. Cuando Jesús, el domingo de la Pascua, se aparece por primera vez a sus discípulos y les dice, la paz sea con ustedes. Y luego sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes los perdonen y serán retenidos a quienes se los retuviesen. Jesús en ese momento preciso nos daba el gran regalo del sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es el regalo pascual de Jesús. Es el regalo que Jesús nos dio en su Pascua, en su primera aparición. Y entonces, ¿por qué voy a dudar de su palabra? Si Él me dice, los pecados serán perdonados a quienes los perdonen, ¿por qué voy a dudar de esto? Es que Jesús le da a los apóstoles y a los sacerdotes que siguen la misión de los apóstoles, esos hombres ungidos por el Espíritu Santo que han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Jesús le da el poder de perdonar en su nombre. Y si mi fe es verdadera, yo voy a aceptar esta palabra del Señor y yo no voy a dudar. A veces hay gente que andan diciendo, yo no me confieso con un hombre, yo me confieso a Dios. Claro que todos nos confesamos a Dios, pero Dios nos ama tanto que nos quiere responder y nos ha dejado en la iglesia un ministro de su misericordia que habla en su nombre. Eso es muy normal en la historia de la salvación. En todos los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo a través de sus profetas. Y cuando el sacerdote te da la absolución, Él no habla en su nombre propio. Él dice, yo te absuelvo de tus pecados
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él habla en el nombre del Señor. Y cada vez que el sacerdote te da la absolución, Él es un auténtico profeta de Dios, porque Él habla en nombre del Señor. Yo no sé por qué hay personas que dudan de esta palabra de Jesús y no dudan de la otra palabra, cuando Jesús dice, en mi nombre echarán demonios. Y tenemos hermanos protestantes que hacen un ministerio de liberación hermoso, auténtico, creen en esta palabra, en mi nombre echarán demonios, y algunos con mucho éxito. ¿Y por qué no creen en la otra palabra? Cuando Jesús dice, los pecados serán perdonados a quienes los perdonen, y serán retenidos a quienes se los retuviesen. Yo no entiendo por qué algunos aceptan una parte del Evangelio y rechazan la otra parte. Claro que tenemos la alegría de tener sacerdotes en la iglesia, hombres consagrados para ese ministerio, de perdonar en el nombre de Jesús, de consagrar en el nombre de Jesús, de bendecir en el nombre de Jesús. Yo le digo, hermanos, que siempre me impresiona ver cuando se le explica bien en los encuentros ecuménicos lo que pensamos nosotros del sacramento de la reconciliación. Algunos hermanos protestantes muy sinceros se dejan interpelar por esta realidad. Un día en un encuentro ecuménico yo había explicado lo que piensa la Iglesia Católica de este gran sacramento, que tiene su fundamento en la palabra de Jesús, en su primera aparición. Los pecados serán perdonados a quienes los perdonen. Y luego se me acercó un hombre que me dijo, padre, yo escuché su exposición sobre el sacramento de la reconciliación y yo creo en esta palabra de Dios que está en el Evangelio, pero en mi iglesia el pastor predica muy bonito, pero no puede dar la absolución. Y me dijo, yo tengo un pecado que voy arrastrando desde mi juventud y muchas veces he pedido a Dios que me perdonara mi pecado, pero cuánto me gustaría que alguien me dijera en el nombre del Señor que yo estoy perdonado. Y yo escuché su conferencia y vengo a pedirle que escuche mi confesión. Y sin más discusión, ese hombre que había sido pastor en su iglesia se arrodilló y se confesó. Y yo me quedé muy sorprendido. No estaba acostumbrado a confesar pastores protestantes. Era una novedad en mi ministerio. Y mientras se confesaba, yo pensaba, pero ¿qué hago con eso? Y pensé que después del concilio la iglesia nos dice que podemos dar la comunión a algún protestante que cree de verdad en la Eucaristía, y a veces en encuentros ecuménicos damos la comunión a algunos protestantes que tienen una fe sincera en la Eucaristía, que desean comulgar. Y yo pensé, si le podemos dar la comunión, también le podemos dar la absolución. Y le dije después, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguí orando haciendo una oración de sanación interior para que el Señor le ayudara a olvidar ese pecado perdonado. Y se levantó con lágrimas y me dio un abrazo y me dijo, esto es lo que yo necesitaba. Fíjense cómo entendió. Él quería que alguien le dijera en el nombre del Señor que era perdonado, y esta es la misión del sacerdote, de perdonar en el nombre de Jesús. El sacerdote no dice, yo te absuelvo de tus pecados en mi nombre, porque en mi nombre yo no puedo perdonar a nadie, pero yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué hermoso, hermanos, cuando uno acepta la palabra de Dios tal como es y no comienza a
tergiversarla y a tratar de decir que eso no es lo que el Señor quiso decir. Eso es lo que han hecho muchas sectas protestantes, tratando de explicar esta palabra del Evangelio como para excusarse de no confesarse. Y entonces, como para justificarse, dicen: yo no me confieso con un hombre, yo me confieso a Dios. Nosotros le decimos: nosotros también nos confesamos a Dios. Cuando me confieso, yo digo: me confieso a Dios Todopoderoso y a usted, Padre. Pero Dios me quiere tanto que me responde y me dice a través de su profeta, de su ministro de la misericordia de Dios: yo te absuelvo de tus pecados. Me lo dice al oído. Y eso es muy psicológico. Jesús conoce el corazón humano y sabía que cuando hemos cometido un error necesitamos, además de arrepentirnos, que alguien nos diga que estamos perdonados. Y hay católicos que han abandonado la confesión, pero se dejan aplastar tanto por el peso de sus pecados que un día tienen que ir donde el psiquiatra, y ahí el psiquiatra le dicen todo, desde su juventud hasta el día de hoy. Y el psiquiatra trata de ayudarle de alguna manera, pero ningún psiquiatra en el mundo tiene posibilidad de decir: yo te absuelvo de tus pecados. Cuando se vacían los confesionarios, se llenan las oficinas de los psiquiatras, porque lo que llevamos adentro y que nos molesta, tenemos que decirlo a alguien. Y Jesús lo sabe y nos ha dado un sacramento que es el más humano de los sacramentos, a través del cual nos liberamos y recibimos esa seguridad, esa certeza que Dios nos perdona. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y Él dice: los pecados serán retenidos a quienes se los retuviesen. ¿A quienes el sacerdote no puede dar la absolución? Díganme ustedes. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo el sacerdote no puede dar la absolución? ¿Cuándo? Cuando no hay arrepentimiento. Es el único caso. Si hay arrepentimiento, siempre el sacerdote puede dar la absolución. Pero si no hay arrepentimiento, no puede. Como ese hombre que fue a confesarse y decía: Padre, yo me acuso de que me robé 9 botellas de cerveza. Y el padre era un poco sordo y dijo: ¿qué? Y el hombre dijo: yo dije 9, pero ponga 12, porque si me quedaron 13 la voy a buscar esta noche. ¿Verdad que no había arrepentimiento? Porque quería buscar las otras 3 a la noche. A este no se le podía dar la absolución. Y yo le doy este ejemplo hablando de la fe para decirle que nuestra fe debe ser total. Yo creo que Jesús perdona y que Él me da su perdón también a través de la absolución. No es absolutamente necesario recibir la absolución. Si una persona está muriéndose, está en pecado y pide perdón a Dios, Dios te perdona y tú puedes salvarte. Pero qué distinto es cuando uno recibe el perdón de Dios con esa gracia sacramental, que es un sacramento que sana, que nos ayuda a mejorar nuestra conducta. Hay una gracia sacramental que ayuda a uno a crecer en la vida espiritual. Y para recibir el sacramento de la Eucaristía, la disciplina de la Iglesia siempre ha sido que debemos ponernos primero en gracia de Dios, pedir perdón a Dios, y si tengo un pecado grave, necesito recibir la absolución para recibir el sacramento de la Eucaristía, para recibir el sacramento del matrimonio cristiano, para recibir el sacramento del orden sacerdotal. Incluso cuando el enfermo quiere recibir los santos óleos, primero acostumbra a confesarse, si lo necesita y si puede hablar todavía. Eso es, hermanos, que nuestra fe nos invita a aceptar la palabra de Dios y a creerla. Y Jesús nunca nos ha enviado a discutir su evangelio. Cuando nos dice: vayan por el mundo entero a proclamar la buena noticia del evangelio,
nos envía a proclamar. El Evangelio es un pregón, un anuncio. Y nunca ha dicho, vayan a discutir mi Evangelio. No, la palabra de Dios no se discute, se recibe. Cuando Jesús dice, los pecados serán perdonados a quienes los perdonen, yo lo creo porque Jesús lo ha dicho. Cuando dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, yo no discuto eso. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo Dios tan grande puede hacerse presente en un pan. Pero yo lo creo porque Jesús lo ha dicho. La palabra de Dios se recibe, se acoge. Y así, hermanos, es la fe en la palabra de Dios. Yo creo que nuestra fe, como decía, debe ser un encuentro. Como decía Job en el capítulo 42, versículo 5, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Cuando en nuestra vida estamos conscientes de la acción de Dios, cuánto crece nuestra fe. Cuando una persona está agobiada por el pecado y se acerca a confesarse, por ejemplo, y recibe esa paz grande a través de la absolución, recibe esa certeza de que Dios lo perdona, es un encuentro con el Señor. Y uno siente en su corazón una paz grande que no puede ser fruto de la imaginación. La fe, hermanos, es un encuentro, realmente, es una experiencia. Y muchos, como dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11 y 12, el profeta Amós dice que vendrá un tiempo en que los hombres, en que derramaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Y esta es una gracia de fe. ¿Quién los impulsó a ustedes a venir aquí durante 2 días y a cansarse? Es su fe. Si ustedes no tienen fe en la palabra de Dios, no son capaces de aguantar 2 días ahí sentados, cansándose y escuchando, algunos de una manera muy incómoda, pero por su fe son capaces de hacer grandes sacrificios. Es el hambre de la palabra de Dios que se está derramando en la tierra. A veces, en los encuentros carismáticos como este, hay sacerdotes que me dicen, Padre, yo lo que temo es que la mayoría de esa gente venga nada más por la sanación. Yo le digo, no me importa el motivo por el cual vengan. No me importa si han venido por curiosos o para pedir una sanación, o si han venido por fe. No me importa. Lo importante es que estén aquí y que podamos proclamarle el reino de Dios, anunciarle el reino de Dios. Porque Dios actúa de muchas maneras. Dios se sirve hasta de nuestro deseo de conocer algo que a veces no es de fe, de nuestra curiosidad. Fíjense, por ejemplo, cuando Zaqueo se subió en el árbol, él no fue allá a rezar el Santo Rosario. Él fue por curioso. Se subió en el árbol por ser curioso. Él quería ver a Jesús, pero ni pensaba hablar con Jesús. Y su curiosidad lo llevó a un encuentro con el Señor. ¿Y cuántas veces sucede eso? Ahora, si yo creo en la palabra de Dios, tengo que creerla toda. Jesús me dice en el Evangelio, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Si yo creo en la palabra de Dios, tengo que hacer lo que Jesús me manda. Y el mismo apóstol Santiago nos dice, tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, en esto haces bien. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe sin las obras es una fe muerta. Y en la renovación carismática siempre debemos insistir mucho en esto, que nuestra fe debe ir acompañada de obras, de preocupación por el hermano. Y es el mismo Jesús que nos dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Cuando Jesús nos pide perdonar al hermano, yo tengo que perdonarle. Cuando nos pide darle pan al hambriento, y si yo tengo el hambriento que está ahí pidiendo, si tengo fe de verdad, voy a tener fe en la palabra de Dios que me pide amar al hermano como a mí mismo. Y yo le voy a dar. Si yo tengo fe en verdad, mi fe me va a impulsar al apostolado, como decía ayer el padre Forrest en su charla sobre la evangelización. La fe sin las obras es una fe muerta. La fe auténtica debe ser acompañada de las obras. Debemos preocuparnos, y esto se enseña en todas partes en la iglesia, preocuparnos de los problemas de nuestro pueblo. Debemos preocuparnos de los pequeños, de los que sufren. Y si yo tengo fe en la palabra de Dios, voy a leer con mucha atención las palabras que Jesús nos deja acerca del juicio final, cuando nos dice sobre qué seremos examinados. El día del juicio final, Jesús no te va a pedir cuántas veces tú has ido a la asamblea de oración, no te va a pedir cuántas veces has ido a misa, cuántas veces tú has comulgado. No, estos son medios que Jesús nos da para ayudarnos a cumplir su gran mandamiento del amor. Y Él nos va a juzgar sobre el amor. Y Él dice en el Evangelio que en el día del juicio Él va a juntar al universo, a la humanidad entera, como el pastor reúne sus ovejas y luego el pastor separa las ovejas y los cabritos. Y Jesús va a dividir la humanidad en dos grupos. A los de su izquierda y a los de su derecha le va a hablar. A los de su derecha le va a decir, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino celestial. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me han dado de comer. Fíjense dónde se hace el juicio. Porque tuve sed y me han dado de beber. Porque estaba enfermo y me han visitado, me han ayudado. Porque estaba desnudo y me han dado ropa. Porque yo estaba en la cárcel y me han visitado. Y a los otros, id malditos al fuego eterno, porque yo tenía hambre y no me han dado de comer. Miren, Jesús tan bueno, tan manso, rico en misericordia, ¿cómo puede ser que llegue a decir a una gente que tal vez iba a misa todos los domingos, id malditos al fuego eterno, porque yo tuve hambre y no me han dado de comer? Y si uno dice, pero Señor, yo iba a misa todos los domingos y comulgaba, dirá Jesús, más culpable todavía, porque te había dado la Eucaristía para fortalecerte, para vivir el gran mandamiento de mi amor. Y tú has recibido el medio y tú no has cumplido con lo que yo te pido. Vete maldito al fuego eterno. Hermanos, de ninguna manera yo quiero decirle que la comunión y la oración y todos los actos de piedad no son necesarios. Son importantísimos, pero son medios, no son un fin. Yo no puedo juzgar a un católico al decir, este es muy católico porque comulga todos los días. No, porque es un medio que él tiene para vivir lo otro. Lo que Jesús nos dijo en la última cena, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Este es su mandamiento. Y para ayudarnos a vivir ese mandamiento, en la misma noche del Jueves Santo,
En la última cena, Jesús nos ha dado el gran sacramento de la Eucaristía. ¿Se han fijado? En la última cena nos da el mandamiento nuevo y nos da el sacramento de la Eucaristía para fortalecernos, para ayudarnos a vivir el mandamiento nuevo. Hermanos, nuestra fe nos pide vivir en verdad el mandamiento del amor. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Porque si yo amo de verdad, no voy a permitir que el hermano que está al lado pase una dificultad sin yo preocuparme de él, buscar ayudarlo. Si yo amo de verdad y veo un hambriento y yo tengo con qué ayudarlo, no lo voy a dejar así como si fuera un animal. Yo sé que es un hijo de Dios. Y cuántos ejemplos hermosos de la caridad tomada en serio vemos en la iglesia de hoy. Yo siempre pienso en la Madre Teresa de Calcuta, que a los ojos de toda la iglesia es un testimonio vivo de una persona que toma en serio el mandamiento de la caridad. Cuando Jesús dice, todo lo que han hecho al más pequeñuelo de los míos, me lo hacen a mí. Un día, cuando estuve predicando en la India, en Bombay, hemos visto cómo esa Madre Teresa tiene influencia entre no solamente los católicos, entre los paganos. Y había ahí muchas religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. Y yo le pregunté, pero ¿cómo cuántas son ustedes en la India? Y me dijo una, en la India ya pasamos de 2000 religiosas de las hermanas de la Madre Teresa. 2000, y la fundadora todavía vive. Y le dije, ¿y en el mundo cuántos son? Dice, fuera de la India somos ya como 1 millón. 3000 religiosas y la fundadora está viva. ¿Y cómo se explica esto? Por su testimonio de caridad. Y le preguntaron a la Madre Teresa un día en un barrio de Calcuta, ¿cómo usted puede aguantar ese trabajo tan difícil de recoger a los moribundos, de llevarlos con tanto amor y lavarlos como si fuera su propio hijo, y embalsamarlos y tratarlos hasta depositarlos como cristiano en la sepultura cristiana? ¿Cómo usted puede aguantar esto? Ella dijo, es que yo veo a Jesús en cada uno de ellos, porque Jesús dice, todo lo que han hecho al más pequeñuelo de los míos, me lo hacen a mí. Y si yo tengo fe en Dios, tengo fe en su palabra. Y si yo tengo fe en su palabra, voy a tratar de vivir esta palabra. La fe no es un concepto especulativo. La fe es creer que la palabra de Dios es verdad y ponerla en práctica. Hermanos, no se dejen nunca desanimar. Hay gente que dice, ya no tengo fe, pero pídanle al Señor. Él le va a dar la fe. Es algo que siempre está dispuesto a darnos. Pero a veces yo bloqueo la acción del Señor en mi vida y entonces mi fe no crece porque yo estoy poniendo un obstáculo. Por ejemplo, los que cometen pecados contra la fe, los que ponen su confianza en la superstición, en el espiritismo, en la brujería, en las ciencias ocultas. Esto no facilita el crecimiento en la fe, al contrario, está bloqueando la acción de Dios. Nos decía el Papa Pablo VI a los carismáticos reunidos en Roma, hoy o se vive con devoción, con profundidad, con energía y con gozo la propia fe, o se la pierde. Se puede perder la fe, se puede apagar la fe. Y yo quiero hablarle en una segunda reflexión, en la misma charla,
decirle algo de los pecados contra la fe, porque es triste ver cómo cristianos de comunión y de oración están ofendiendo gravemente a Dios, pecando contra la fe en Dios. Quiero hablarle algo de ese mal, de la brujería, del espiritismo. He predicado en todos los países de América Latina, menos en Uruguay, que nunca he ido a Uruguay, pero todos los demás. Y le digo, hermanos, que la fe del pueblo de América Latina está contaminada por la brujería. Y es una misión de los carismáticos luchar para purificar la fe del pueblo y ayudar a nuestros hermanos a ver que es un mal terrible poner su confianza en la superstición en vez de poner su fe en la palabra de Dios. Le digo que el pueblo de Dios se deja guiar por los profetas y el pueblo pagano busca orientación donde los adivinos, donde los brujos. Cuando la humanidad reniega de las creencias tradicionales y se proclama atea, o al menos incrédula, surgen los adivinos, las lecturas de la mano, los baños purificadores, las cartas reveladoras del porvenir, las visiones y sueños más increíbles. El hombre puede dejar de creer en Dios, pero sigue creyendo en el diablo, y puedo llegar hasta adorarlo, como lo vemos en las sectas satánicas que tienen culto. He visto en San Francisco 2 iglesias de la secta satánica donde se reúnen los miembros de la secta satánica a darle culto al diablo. Es una realidad que se está extendiendo en muchos países. Constituye un pecado gravísimo contra la fe en Dios toda práctica espiritista y de adivinación que se haga consciente y voluntariamente. Es un pecado grave contra la fe en Dios si yo pongo mi confianza en la superstición, en la brujería. La falta de fe en Dios consiste en que estas personas supersticiosas no confían lo suficiente en la divina providencia como para sentirse seguros y estables bajo el cuidado amoroso del Padre Celestial, y van en otras fuentes contaminadas a buscar ayuda. Nuestro Dios es un Dios milagroso, pero no es un Dios mágico. Jesús es la verdad revelada y no hay secreto en él. Y toda ciencia oculta pertenece al reino de las tinieblas. Si ustedes se fijan, la gente que va, porque algunos de ustedes han ido equivocados, donde los brujos, y se dan cuenta que todo es secreto, tienen fórmula secreta y todo es algo secreto, de tal manera que no quieren ni decirle la fórmula que utilizan. Y hasta hay personas católicas de comunión que utilizan esto no dándose cuenta de lo malo que es. Yo me recuerdo que en un retiro carismático a los catequistas en la República Dominicana, yo hablaba de la fórmula secreta que utilizan algunos para detener la sangre, para tal enfermedad, fórmula secreta, y con éxito. Y le decía que eso es malo porque son fórmulas diabólicas. Y un catequista que tenía la misión de dar la comunión se sorprendió mucho. Me dijo, pero padre, yo tengo un poder para detener la sangre. Cuando alguien tiene una herida grave, van a mi casa y yo digo una fórmula y la sangre se para. Le dije, ¿qué es lo que tú dices? Dijo él, bueno, eso no se lo puedo decir, porque eso es secreto. Y eso se transmite de un hombre a una mujer
y de una mujer a un hombre. Le dije, pero si el secreto no es de Dios, porque no hay secreto en Dios, Jesús es la verdad revelada. Y discutí con él y por fin, él dijo, bueno, se lo voy a decir. Él me dijo que cuando llegaba alguien con una herida grave y que sangraba mucho, él decía la fórmula siguiente: Judas, 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 así como detuviste a Jesús en el huerto, ven a detener esta sangre. Y lo repetía así, y dejaba de sangrar, pero no aplauden eso, eso es diabólico. No aplauden eso, eso es diabólico. Y le dije, ¿por qué en vez de decir Judas, tú no dices Jesús, Jesús, Jesús? Dice, bueno, es que así no funciona. Y le dije, ¿tú no te das cuenta que es diabólico eso? Invocando a Judas para detener la sangre, como detuvo a Jesús en el huerto. Hay fórmulas mágicas así que utilizan católicos y hasta catequistas. Mire qué ignorancia. Alguna gente me dice que va donde una persona que dicen que sabe, no quieren decir donde una bruja, porque suena mejor. Dicen, yo voy donde esa gente que sabe, que no sabe nada. Y dice que mientras estaba ahí, se le montó el espíritu de Gregorio Hernández. Eso es falso. El espíritu de Gregorio Hernández está en el cielo. Era un gran médico cristiano y no se le va a montar a un hombre. ¿Y quién es que se le monta? Es el espíritu de mentira, que lo pone a hablar como si fuera Gregorio Hernández. Qué pena, Gregorio Hernández estuviera canonizado, tal vez, si los brujos no hubieran hecho tanto daño a su reputación. Se han apoderado de él y le tienen su foto ahí y hacen tanta confusión como que la iglesia todavía no se ha atrevido a dar el paso hacia su canonización. Un médico que ha sido tan santo y tan bueno, y lo utilizan. Pero entonces, yo no sé lo que dice Gregorio Hernández de eso en el cielo, cuando sabe que alguien se le monta a un cristiano y dice que es el espíritu de Gregorio Hernández. Y mire qué confusión. Se le monta un espíritu de mentira y comienza a hablar muy bonito de Dios y de Jesucristo. Claro que el diablo conoce la escritura, la Biblia, de la página primera hasta la segunda. Cuando el diablo tentó a Jesús, utilizó palabras de la Sagrada Escritura. ¿Y cómo voy yo a creer que el espíritu de Gregorio Hernández se le puede montar a un hombre y ponerlo a hablar? Todo eso es el espíritu de mentira. Hay gente que dicen, se le montó el espíritu de su papá que murió. En un velorio en Santo Domingo, una muchacha de 13 años, durante el velorio, comenzó a hablar, pero con la misma voz que su papá. Hablaba igualito que su papá, que había muerto hacía 5 o 6 días. Y la gente decía que se le había montado el espíritu de su papá. Y su papá era un borrachón de primera, un parrandero, y murió en un accidente. Y comenzó a hablar la muchacha con la voz de su papá, que decía a su familia, no se preocupen, yo estoy muy bien, yo estoy mejor que ustedes. Y no sabían lo que pasaba. Y el párroco tuvo que hacerle una oración de liberación a la muchacha para que volviera a hablar con su voz normal, echando el espíritu de mentira. No era el espíritu del muerto, el espíritu de mentira que vino a hablar por la voz de la niña, engañando a toda la familia, como diciéndole, no se preocupen, yo he sido un borrachón, un parrandero, he sido ladrón, pero a pesar de todo eso yo estoy muy bien. Para engañarlos, hagan lo mismo que yo hice, el espíritu de mentira. Y entonces, para que la muchacha se tranquilizara, hubo que hacerle una oración de liberación. Era una opresión de un espíritu de mentira. Así que si se le dice que se le montó el espíritu de Gregorio Hernández, díganle a la gente que este es el espíritu de mentira que se hace pasar por Gregorio Hernández. Hermanos, en los pecados contra la fe vemos que hay magia blanca y magia negra. La magia negra invoca a Satanás y a sus espíritus malignos directamente. Y algunos, cobrando $100, invocan a Satanás
para echarle un maleficio a fulano, a fulana. Y eso existe. La magia negra invoca a Satanás. Y la magia blanca es más astuta, se camufla, invoca a los santos y habla de Jesucristo, pero todo lo hace de una manera mágica. Y es de estos curanderos espirituales que invocan el nombre de Jesús y lo emplean de manera mágica, que Jesús habla en Mateo 7, 22, 23, cuando nos dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás les he conocido por míos. Apártense de mí, agentes de iniquidad. La magia blanca es mucho más astuta que la magia negra, pero es tan diabólica como la magia negra. No sé si aquí hay, pero creo que sí, según oí comentar, esos brujos que se montan un altar en su casa, que ahí tienen la imagen de San Santiago, la imagen de la mano poderosa, y a veces hasta la imagen de la Virgen, la pobre, está ahí sobre el altar del brujo, para engañar más. Y eso es una máscara para ocultar lo que son. Y entonces incluso tienen a veces una Biblia en la mesa, y para engañar más comienzan leyendo una página del Evangelio. Después cierran su Biblia y entonces comienzan sus fórmulas mágicas. Y le dicen al cliente: tú tienes que venir 9 veces para sanarte, porque le cobran, y 9 veces deja más que una vez. Y comienzan a ganarse un dineral. Y hay brujos que son muy ricos cobrando, y hay brujos que consiguen sanación física. Si alguien dice que un brujo no es capaz de conseguir una sanación física, manifiesta mucha ignorancia, porque actúan con el poder de Satanás. Y Satanás no tiene poder sobre el alma, pero es capaz de sanar una enfermedad física. Y he visto con mis ojos una muchacha que tenía una llaga grande en la pierna. Los médicos habían tratado de curar esa llaga que no se sanaba, y ella fue donde un brujo de magia blanca, y el brujo con su magia, con sus fórmulas mágicas, la sanó dentro de una semana, pero con un poder diabólico. Y hay de aquel que se sana con el poder de Satanás, porque tú te entregas en brazos de Satanás, y después tú te esclavizas de Satanás, y cada vez que tú tienes un problema, en vez de invocar al Espíritu Santo y en vez de pedirle a Jesús, tú vuelves donde el brujo, tú vuelves donde Satanás a pedir ayuda. Dense cuenta, hermanos, cómo nuestra fe ha sido contaminada por estas cosas. Yo voy a terminar leyéndole alguna cita bíblica. Hay tantas citas que no voy a leerla toda, pero algunas, para convencer a algunos de ustedes que tal vez todavía llevan encima una cosa preparada por un brujo. Nosotros llamamos eso un resguardo, no sé cómo ustedes, amuleta, ¿no? La persona que lleva eso encima, que sepa con seguridad que en el ministerio de sanación no va a recibir sanación, porque Dios no actúa cuando tú pones tu fe en el diablo. Dice Jesús: nadie puede servir a dos señores. Una vez en un retiro en la República Dominicana, después de hablar de esas cosas, de amuletas, de resguardos que dan los brujos, le hemos dicho a la gente: esta tarde en la misa, en vez de, vamos a pasar el platillo, y en vez de poner dinero, ustedes van a poner, los que tienen cosa de brujo, lo van a quitar y lo van a echar en el platillo para liberarse. ¿Y saben lo que pasó? Que se llenó el platillo, se llenó. La gente comprendió que eso era muy malo, pero hay gente que tenía mucha vergüenza. Hay mujeres que sacaban un resguardo de un brasier y lo echaban ahí. Y hay otros hombres que sacaban de su cartera una oración muy tonta que le había dado un brujo y la echaban ahí. Hay mucha gente equivocada. Y van a comulgar y piden a Jesús, y en la tarde van donde el brujo.
Miren lo que dice de eso la Sagrada Escritura. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 6 a 12, leemos lo siguiente. Encontraron un judío que era brujo y mentiroso. Se oponía a que el gobernador creyera. Y Pablo le dijo: engañador, malvado, hijo del diablo. Está fuerte eso, ¿verdad? Decirle a un brujo, hijo del diablo. ¿Quién se atreve? Pero Pablo se atrevió a decirle la verdad, porque actúa con el poder del diablo. Hijo del diablo y enemigo de lo bueno, deja de torcer los caminos del Señor. El brujo quedó ciego y el gobernador creyó. Era fuerte. Pablo le dijo una gran verdad. Y todos los que van a los centros espiritistas, a los centros de brujería, a consultar la astrología, a todo eso de ciencia oculta, van a pedirle ayuda al mismo diablo, que lo sepan. Y por eso es un pecado grave contra la fe en Dios, poner su confianza en estas cosas. Dicen los Hechos 19:17, muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, porque estaban arrepentidos. Dice Pablo en la primera a Timoteo 4:1, en los últimos tiempos algunos van a apartarse de la fe, siguiendo a espíritus que engañan y enseñanzas que vienen de los demonios. Dice Gálatas 5:20, los que practican la brujería no entrarán en el reino de Dios. Pero está claro eso, piénsenlo bien. Apocalipsis 21:8, los que practican la brujería les tocará ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Claro, no entrarán en el reino. Si su Dios es Satanás, ¿cómo van a entrar en el reino de Dios? Apocalipsis 22, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, pero se quedarán afuera los pervertidos y los que practican la brujería. Es por la ignorancia que muchos católicos ponen su confianza en la astrología, en la brujería, en la superstición. Y debemos conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Dice Levíticos 19:26, no practiquen encantamiento ni astrología. Hay católicos que tienen más confianza en el horóscopo que en la Biblia. Cuando llega el periódico buscan lo que dice el horóscopo, en vez de ir a buscar la palabra de Dios para orientar su vida. Levíticos 19:31 nos dice, no acuden a los que evocan a los muertos, ni consulten los adivinos, para no mancharse con su trato. 18:9 Deuteronomio, no practiquen la adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador, ni consulten a los espíritus, porque todo el que hace estas cosas es una abominación a los ojos de Dios. Si tú quieres ser una abominación para Yahvé tu Dios, siga yendo donde los brujos y tú vas a ser una abominación a los ojos de Dios. Y en el primero de Reyes 18:21 nos dice el profeta Elías, ¿hasta cuándo van ustedes a continuar con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él, y si Baal lo es, a Él deberán seguir. Baal era el dios de los brujos. Tal vez el profeta Elías esta mañana, si estuviera aquí, le gritaría a alguno de ustedes,
¿hasta cuándo van ustedes a continuar con este doble juego, yendo a la iglesia de Jesucristo y yendo al centro de brujería que es de Satanás? Terminemos con una cita muy fuerte de Isaías 47, del 12 al 15. Es una cita muy clara que si alguno no cree en la maldad de la brujería, ustedes le pueden leer esta cita y con esta cita le dan mucha luz. Dice el profeta Isaías 47 del 12 al 15: quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te has cansado de tus planes? Que se presenten pues y te salven los que describen los cielos, los que observan las estrellas, los astrólogos, y hacen saber en cada mes lo que sucederá, los que siguen los horóscopos. Mira, ellos serán como tamo que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas, ni serán brasas para el pan, ni llama ante el cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por los que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino, y no habrá quien los salve, porque se alejan del Salvador. Los que ponen su confianza en la ciencia oculta se alejan de Jesús, que es la verdad revelada. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en las tinieblas.